te parece esta iniciativa? Ya dijo Alfredo Cornejo en este mismo programa que van a tratar de agregarle alguna variante, digamos, algunas ideas que ellos tienen, pero que van a apoyar. ¿Qué te parece a vos como especialista? No, la medida es positiva, es buena, bienvenida, de hecho, de allí el consenso que ha habido en todos los sectores. Y enhorabuena que una vez se bajen los impuestos y no se recurra a la receta fácil cuando hay necesidades fiscales de nuevos impuestos o mayores impuestos, ¿no? Con lo cual es una medida muy positiva. Había pasado, Marcela lo explicaba muy bien, y me la voy a llevar para que me ayude con los cálculos, pero pasó en un momento, el año pasado sobre todo, que producto de este desfasaje que se venía arrastrando con los mínimos no imponibles respecto de la inflación, en virtud que el ajuste que se hace automáticamente en forma anual, primero debería ser más periódico, semestral, trimestral, para ir acompañando también los incrementos de salarios, y segundo, no debería medirse en función del RIPTE, que es un promedio de las remuneraciones, un índice que refleja, mejor dicho, el promedio de las remuneraciones de los trabajadores estables, sino que debería estar medido en base o actualizado del IPC, que es lo que sufrimos en los bolsillos. Producto de este desfasaje pasó que el año pasado algunos estaban apenas por encima del canasta básica y ya pagaban el impuesto a las ganancias, una verdadera contradicción. Con el último ajuste... Bueno, pero lo que pasa es que si eso se regula por IPC, pierde las riendas el gobierno y el fisco. Las el gobierno, digamos, también. vos regulás con la inflación, es una compuerta que si vos la tenés en la mano, abrís y cerrás. Si vos lo automatizás en el índice de precios, el consumidor ya está. Bueno, evidentemente perdés el truco. Es por eso que no se ha hecho anteriormente y es por eso que se da este desfasaje. Sería bueno que sea como vos planteás. Sí, pero no es la propuesta, ¿eh? La propuesta es dejar tal cual está, lamentablemente, anualizada la actualización en función del RIPTE, que es en realidad cuánto aumentaron las paritarias del sector formal privado. Que ya te anticipo que si este año va a ser 29%, como están discutiendo y pidiendo desde el gobierno, con una inflación del 50%, como dicen los privados, ya el año que viene otra vez un montón de gente va a volver a pagar ganancias. ¿Cuánto dura esta gran reforma? Bueno, es como que uno va corriendo detrás de la coneja, ¿no? Porque este 150.000 está previsto que se actualice automáticamente de esta misma manera, pero para el año siguiente, con lo cual el que hoy deja de pagar, o a partir de la sanción de la ley, no es retroactivo a enero, aunque el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio y las retenciones son acumulativas, está previsto que la vigencia sea desde el mes en que se sancione la ley. Y sin embargo, en las paritarias próximas va a haber aumentos, quizás alguno que deja de pagar el impuesto ya en marzo, abril, vuelve a pagarlo. Y recién en el 2022 se va a volver a actualizar este monto de los 150.000. Esta medida, cabe aclararlo, también rige para jubilados y pensionados, que son, en los cálculos que señalaba Marcela, los que hoy en conjunto con empleados en relación de dependencia más o menos son 2.300.000, o eran, mejor dicho, a fin del año pasado, ahora 2.100.000 con la última actualización que están pagando el impuesto y se prevé que terminen siendo más o menos 1 millón los que lo paguen. Pero el jubilado y pensionado lo que puede deducir son 6 haberes mínimos hoy y está previsto que se aumente a 8 haberes mínimos, que es un equivalente a 150.000 como deducción especial para jubilados y pensionados. La frazada corta de un país que es pobre, que es la Argentina, esto va a salir de algún lugar. Ahora ya se sabe, habló con TN Central Sergio Massa y creo que confirmó. Yo te lo conté ayer. Sí, y Marce Pagano lo había anticipado, que van a salir de una suba de impuestos. No, y vos me dirás, perdón, ¿qué impuestos? no es ¿A una qué suba, empresas? No es una suba. Quiero ser precisa en esto porque después nos salen a desmentir. En realidad lo que estaba pactado para este año una rebaja en la alícuota. Bueno, no habrá baja. No te bajo nada, te dejo como estás, seguí pagando como estás. Bien. Eso es lo que van a hacer Marcela no las lo puede empresas. decir, pero bueno, es casi una suba. Claro, es por la la suspensión inflación. de una rebaja gradual que Es estaba una prevista. suba también, Pagano. Por la inflación, pero Está bien. no por una No, suba alícuota. Es cierto que es una suspensión de esa rebaja gradual que estaba ¿Ya había prevista desde la llegado? última. No, estaba empezando a llegar los cierres de balance o de ejercicio. Nunca se vio en Argentina que algo bueno está empezando a llegar, pero no está empezando, pero no terminando. Ya venía. Gerundio también, está Mirá, empezando a llegar, también es un gerundio. Mirá qué mala propaganda para la Argentina que cuando fue aquella reforma, que no fue súper importante, pero sí tuvo cosas muy reconocidas en aquel momento, y era decir, va a haber una hoja de ruta donde uno puede saber que no fue shock, sino de forma gradual, iba a haber una rebaja en los impuestos. Entonces, el inversor extranjero iba a poder venir y saber que
en febrero de 2021 iba a pagar el 25% de impuesto como tasa de impuesto a las ganancias para las empresas. Esto es lo que no va a ocurrir. Se suspende por un año más ese tramo que estaba previsto, se rebaje a partir de ahora, pero no está claro, y según los trascendidos, si va a ser esto para todos y todas o solamente para las empresas que hayan tenido superutilidades. Tampoco se sabe el quantum, pero superutilidades durante la pandemia. Vamos a aprovechar que en la guía del estudiante elegiste tributarista, que no existe en la guía del estudiante, sino contador o lo que sea, para preguntarte algo que da vueltas por todos los programas cada vez que hablamos de economía con especialistas. Que es, ¿hay experiencias para contar concretas de rebajas de impuestos en países que en tanto tiempo generaron inversión y crecimiento? Porque el gobierno tuvo algunas expresiones el año pasado en boca de funcionarios muy importantes donde no cree demasiado, te diría, filosóficamente no cree que una rebaja de impuestos, vos le bajás, deja de pagar y eso lo reinvierte. ¿Creen que va al bolsillo especulativo del empresario o de quien sea? ¿Hay experiencias para decir, mirá tal país en tal momento? Sí, hay muchísimas experiencias y la más reciente, creo que fue muy visible, la de Estados Unidos con Trump, que tuvo una importante mejora en la economía más allá de todas las demás críticas que pudo haber recibido. Y yo no tengo dudas que parte de este sacrificio fiscal de los 40.000 millones, que bueno, volverá por el lado de las empresas, pero una parte, no tan importante, pero sí una parte menor, va a volver por el lado del consumo. Estos sectores medios que hoy se van a ver beneficiados con la medida, sin lugar a dudas que van a destinar lo que ahora se ahorren de impuesto a las ganancias o dejen de pagar al consumo. ¿Y a cuál sus es el necesidades miedo? básicas. Meto una baza envenenada. ¿Y no es que el gobierno tiene miedo que eso vaya al dólar? El gobierno tiene miedo de dos cosas, de no poder controlar al dólar y en tanto los precios queden desfasados, entonces el alivio que tengan los trabajadores no alcance para que haya mayor consumo y en tanto una recuperación fiscal por IVA, ¿sí? Porque ya les pasó esto. Tiene ese miedo. Y por otro lado, pensá que lo que vos estás manifestando, que es el hecho de que vaya al dólar, tienen regulado prácticamente todos los frentes. Ya es muy difícil, porque incluso hasta en el dólar informal aparecen esas manos vendiendo. El punto es, lo que no pueden controlar es un retraso cambiario. Y ahí ya me meto con otro punto, que es, tuvieron que dejar que suba 4,5% el dólar desde que comenzó el año, porque ya se estaba quedando muy desfasada la cotización. Osvaldo Bazán. Sí, a mí me llama la atención, digo, voy a decir algo que me parece que es incómodo para decir también, porque me parece que no estoy de acuerdo con ninguno, con nadie. Esto de bajar el impuesto a lo que uno recibe, digo, ayudar al consumo y desalentar la inversión, ¿no es muy de corto plazo? ¿No serviría más ayudar a la inversión y, digamos, y que me parece más justo, y esto es antipático, el impuesto a las ganancias que otros impuestos, digamos? Yo comparto lo que vos señalás, no estoy totalmente de acuerdo. Creo que en este caso puntual y en esta coyuntura serían buenas las dos medidas. Es decir, a sectores medios de trabajadores en relación de dependencia muy castigados con el impuesto cuando no tienen mucha capacidad de ahorro y no son ganancias. Sin duda que el impuesto a las ganancias es el más justo. Lo que pasa es que la clave está en a partir de cuánto se paga en el caso de los empleados. Ayer me preguntaban en una entrevista, pero no era que pagaban solo los empresarios, los dueños de empresas, no los empleados. No, trabajadores en relación de dependencia deberían pagarlo. Si uno gana 300.000, 400.000 pesos, tiene la capacidad contributiva para hacerlo. Pero estoy totalmente de acuerdo con que la inversión hay que promoverla desde el lado de baja de impuestos a las empresas. Digo, porque a mí no me importaría pagar más impuestos si cobro más. Digo, si el hecho de que las empresas en las que trabajo invierten más y yo tengo mejor sueldo, puedo pagar mejor impuestos. Pero no pasa eso, porque en general la gente, hay grupos de trabajadores que prefieren que no le aumenten el sueldo porque se pasan. Claro, no estamos hablando de sueldos de 400.000 pesos. Estamos sueldos de un camionero. Totalmente, sí. Cobrando más, ganan menos. Porque un camionero tiene que pagar ganancias. No. Un camionero como cualquier otro trabajador. Es que yo digo, para mí me parece que no sería un problema el camionero pagar ganancias si cobrase bien. Si el camionero cobrase bien. Pero el camionero cobra bien, pero está pagando un montón de impuestos a la ganancia. Osvaldo, locura. Perdón, Daniel, y cuando vos, si recordás, la concepción del impuesto a las ganancias, ¿a qué población abarcaba? ¿De qué sueldos en dólares hablábamos? Porque hoy cualquiera está muy cerca, si tiene cierta historia en una empresa, un recorrido en relación de dependencia, es casi seguro que paga ganancias. Sí, no sabría decirlo con precisión, pero estoy seguro que son muchos más dólares que los que
hoy pagar el impuesto a las ganancias, no tengo ninguna duda al respecto, porque la concepción filosófica es esta, que uno pague cuando tiene ganancias, no cuando tiene que destinar lo que recibe a la... a su subsistencia Bien. y alguna Alimentos. cosita Bien. más. De cualquier manera, lo último que me parece importante señalar, un ejemplo de la inversa, nuevos impuestos como el impuesto a la riqueza. Van a recaudar tanto, como se señala, 300.000 millones, va a haber mucha judicialización, pero si no la hubiera, lo que se pierde en recaudación, que nadie lo dice, nadie lo mide, en términos de la falta de, la no inversión que habrá en virtud de esto, el empleo, en todo lo que resulta contraproducente esta medida, bueno, ese va a ser un daño muy grave para la economía que creo que nadie lo está viendo. No tengo dudas que la baja de impuestos a la inversa genera este efecto que potencia no solo la economía, sino en definitiva la recaudación también.